Aquí estoy grabando. Laudería sobre ruedas. Va a empezar con Nos vamos directo a la presentación. Hola, bienvenidos. Estamos ya en esta siguiente actividad. Es una actividad deliciosa. No quisiera perder mucho tiempo. Los presento rápidamente. Damián Stoppani, autor del libro Laudería sobre ruedas, gran colega, gran amigo. Alfredo Aguilar, colega de Pacché Laudería Ciudad de México, que va a estar moderando los tiempos de la mesa. Y Esteban Vázquez, que es invitado de Damián para presentar este libro. Alfredo, sin más, te doy la palabra. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, esta es una presentación de un libro que produce Damián Stoppani a lo largo de un viaje muy interesante. Voy a leer las reseñas de nuestros invitados, tanto de Damián Stoppani como de Esteban Vázquez. Bueno, empiezo. Damián Stoppani estudió lutería en la Universidad Nacional de Tucumán, luego de recibirse comenzó con el proyecto que denominó Lutería sobre Ruedas. En él montó su taller dentro de un antiguo camión y trabajando para las orquestas recorrió distintas regiones de Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá, hasta llegar a Alaska. Luego retornó a México, donde editó un libro relatando las aventuras que dejó este viaje, y es lo que hoy viene a compartirnos. Me parece que no recorriste Europa porque no había una carretera directamente hacia allá, ¿verdad? No hay un puente todavía, lamentablemente. Por el otro lado está acompañándonos Esteban Vázquez, que es locutor, cocinero, productor radial. Produce y conduce El Perseguidor, un programa que se emite los jueves de 21 a 23 horas en Radio Universidad de Rosario. Y el programa Bacanal, que se emite los sábados de 11 a 13 en M90 Radio, también en la ciudad de Rosario. Cursó de manera parcial la licenciatura en Filosofía en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, que viene a acompañarnos para relatar y llevar el seguimiento de este libro, este fantástico libro de las historias que algunos de nosotros hemos tenido la fortuna de conocer a Damián, a conocer este fantástico carro, ¿no? Y a su maravilloso acompañante también, que en muchas ocasiones se ha llevado más el crédito y el reconocimiento y el seguimiento de todas las personas. Y sin más por el momento, bueno, les abro yo el espacio para que puedan platicarnos de este fantástico libro. Bueno, muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias a vos y a toda la organización de este evento por haberme tenido en cuenta e invitarme. Muchas gracias, Esteban, por sumarte a participar. Un placer, Dami. De esta charla, de esta presentación. Yo creo que lo mejor que me ha dejado este recorrido fue las personas que he conocido durante el transcurso. Y es un gran gusto poder estar compartiendo este libro de estas experiencias con la gente que nos está escuchando, que no sé quiénes son, pero probablemente los conozca personalmente a más de uno. Y es un gusto poder estar compartiendo acá con ustedes. Yo estoy ahora en la ciudad de Tucumán, donde estudié la carrera de lutería. Y bueno, es para mí bastante particular poder estar acá desde Tucumán compartiendo con ustedes. Y lo invité a Esteban porque es un amigo, un locutor, y él nos va a leer algunos relatos de este libro
que es un resumen de crónicas, de anécdotas durante este transcurso del viaje desde Argentina hasta Alaska y de vuelta a México. Yo tenía que elegir qué historia poder compartir y se me ocurrió una crónica que tiene relación al nombre que le pusieron a esta charla, que se denomina Laudería sobre Ruedas, y es una adaptación del término laudería, que en otras regiones, como por ejemplo acá en Argentina, le decimos lutería. Entonces, eligiendo a ver qué nos podía compartir Esteban del libro, dije, bueno, vamos con esa confusión que quizás no es tal, es simplemente una relación que hay entre las distintas regiones y la forma de nombrar a este oficio que tanto nos apasiona a todos. Así que, Esteban, lo dejo en tus manos. Bueno, Dami, me siento muy agradecido por esta invitación. Gracias, Alfredo, por la introducción, la presentación. Yo me gustaría primero decir que a Damián lo conozco hace muchos años como luthier, en ocasión de una presentación, de una exhibición de sus instrumentos, de algunos de sus instrumentos, en un evento de la ciudad de Rosario que convoca músicos y docentes de todo el país, que es el Encuentro de Músicos, el Encuentro Nacional de Músicos Populares. Y después empecé a leer en su muro de Facebook algunas historias que él de manera espontánea compartía y escribía. Enseguida me enamoré de ese modo de narrar, de ese modo de escribir, de la escritura de Damián, y de ese arrojo de quien cuenta algo desde la experiencia, ¿no? Ya después, en contacto con él, me enviaba de manera, podríamos decir, anticipada o inédita algunas de las historias que luego se publicaron en el libro, y luego llegué a tener el libro en mis manos. Lo que me pasó cuando leí Lutería sobre Ruedas y conocí el itinerario y la aventura de Damián son varias cosas. Primero, un profundo sentido de la envidia. Digamos, yo creo que la mayoría de la gente está ávida de aventuras, tiene una sed de salir de su burbuja, de sus lugares de comodidad, de sus lugares de siempre, pero por distintas razones no lo hace. Y la mayor parte de las veces no lo hace por falta de coraje, por falta de valentía, y no por falta de posibilidades o de recursos, digamos. Entonces, me dio una profunda envidia cuando empecé a leer esas aventuras, esos periplos de Damián por toda América. Y lo otro que me pasó es sorprenderme por esa escritura tan poderosa que nace desde una frescura poco frecuente, digamos. Aquellos que, bueno, que leemos, que tenemos una afición muy grande por la lectura, sabemos que muchas veces la literatura se disfraza o se envuelve de un halo de solemnidad, digamos, de esas doxas, por así decirlo, que no dejan de ser saberes que se confirman y se saben a sí mismos, ¿no? En cambio, la escritura de Damián es algo hecho porque sí, justamente como quien emprende un camino. Y él una vez me dijo que él escribía sin pensar en escribir bien o sin pensar en hacer literatura, y me parece un lugar hermoso desde donde escribir, porque eso le otorga un poder y una frescura que no se encuentran fácilmente en la literatura hoy en día. Bueno, no sé, Damián, si te querés hacer cargo de esto, de algo. Es muy difícil hacerse cargo de todo eso, Esteban. Yo te agradezco muchísimo tus palabras y no tengo más para decir que gracias. Esta presentación del libro es para mí absolutamente nueva. Es la primera vez que estoy presentando un libro, es el primer libro que he escrito. No tengo idea cómo se presentan los libros. Nunca asistí a una presentación de libro. No me considero escritor, yo soy luthier de oficio y me gustó ponerme a escribir, y este libro parte más que nada como de una promesa que me hice a mí mismo en algún momento y que necesitaba concretar. Entonces, eso es este libro básicamente. Alfredo, no sé cómo te parece que sigamos, si querés que procedamos con la lectura.
Y me parece que lo que podemos hacer ahorita es empezar con la lectura. Quizá Damián nos pueda ir relatando algunas cuestiones sobre el libro, sobre la lectura que tú, Esteban, nos puedes ayudar a ir generando. Sí, yo Bueno, elegí algunas historias que acá nos va a leer Esteban, eh, y un poco por la relación entre, a ver, las crónicas son diferentes historias en este recorrido desde Argentina hasta Alaska y de vuelta a México, y como este encuentro está radicado en Puebla, supongo que la mayor parte de los oyentes son queridos colegas mexicanos, entonces elegí un par de anécdotas que tienen un poco que ver con esto y que hacen un poco referencia a eso. Así que, Esteban, todo tuyo. 8 de junio de 2017, Querétaro, México. La palabra luthier deriva del latín lut, que significa laúd. El luthier sería entonces el constructor de laúdes y demás instrumentos de cuerdas. Aunque esta palabra es discutida, tiene sus detractores, pero es utilizada prácticamente en todo Latinoamérica, salvo en México. Aquí le dicen laudero, castellanizando directamente la raíz del latín. La Escuela de Lutería de Tucumán, donde estudié, fue fundada en 1949 por el maestro italiano Alfredo Del Lungo. Fueron alrededor de 20 los luthiers que, nacidos en Italia a principios del siglo XX, decidieron probar mejor suerte en Argentina. Luigi Lanaro fue también uno de ellos. Incluso se dice que llegó en el mismo barco que Alfredo Del Lungo. Lanaro se instaló unos años en Buenos Aires hasta que, en 1955, en pleno golpe cívico-militar que derrocó al general Perón, decidió dejar Argentina para llegar a México, donde el Estado lo contrató para crear una nueva escuela. La currícula es tan similar a la de Tucumán, que lleva a pensar que Lanaro y Del Lungo estaban en comunicación. La escuela de Lanaro se disolvió en poco tiempo, pero la semilla ya había germinado. Años más tarde, en 1985, fue retomada por Ludwig Becker, nacido en Argentina y formado profesionalmente en Europa. Fue él quien decidió que la escuela tuviera sede en Querétaro, porque, entre otras cosas, según me contó, esta ciudad, marcada por su arquitectura de estilo colonial, le recordaba a Salta, en Argentina, donde él pasó algunos años. Estas dos escuelas, de lutería en Tucumán, de laudería en Querétaro, tan similares que parecen reflejarse tanto en defectos como en virtudes, no están actualmente comunicadas, no tienen ninguna clase de vínculo. Ningún maestro, ni alumno, ni egresado de Querétaro ha estado en Tucumán ni viceversa. Por lo que estar hoy aquí, presentarme en esta institución y ofrecer una conferencia, me hace sentir como un antiguo mensajero de alguna cultura precolombina que llega al Imperio Azteca trayendo la novedosa información de otra civilización perdida en la lejanía. Gracias, Esteban. Voy a hacer dos aclaraciones con respecto a ese texto. La primera es que está basado en información que recopiló e investigó justamente nuestro moderador Alfredo Aguilar, que ayer escuchaba la presentación de la tesis y obviamente es mucho más profundo y detallado de lo que yo hice en este breve resumen. Y la otra fue por conocerlo personalmente a Becker y que él me cuente un poco de dónde había salido, según él, entre otras cosas, ubicar la escuela en Querétaro. Y la otra aclaración es que cuando esto fue escrito, fue así como lo relato, de que no había un vínculo entre las escuelas, entre las instituciones, y me siento un poco orgulloso de que creo haber colaborado para que ahora exista realmente un vínculo. El año pasado el maestro Alejandro Díaz viajó a Tucumán y, y ahora ya no es como hace unos años, ahora sí, ya están comunicadas las escuelas, las instituciones,
y bueno, creo sentirme orgulloso de haber podido colaborar en que eso suceda, porque son dos instituciones muy similares y muy prestigiosas y tienen que estar comunicadas para seguir creciendo mutuamente, para apoyarse y seguir creciendo. Así que, gracias, Esteban. Y no sé cómo quieren que procedamos, si vamos con otra historia o nuestro moderador, ¿qué dice? Yo creo que vamos a leer una más o un par de historias, ¿no? Y que si nos puedes ir comentando sobre estas historias, qué es lo que, estas vivencias que vas teniendo. Voy a hacer nada más aquí un pequeño paréntesis, un poco rescatando lo que Esteban nos comentaba, ¿no? De este don de palabra, porque muchos, seguramente de los que están también oyendo ahorita la plática, como yo, íbamos dando este seguimiento a tus publicaciones en las redes sociales y era realmente atractivo, ¿no? Muchos, yo por ejemplo con mi esposa lo íbamos leyendo juntos y nos sentíamos como en un lugar y nos reíamos de las anécdotas que sucedían. Entonces me parece muy bueno que nos estén leyendo estas historias y que nos puedas contar un poco de dónde se desatan, ¿no? ¿Cuáles son esas vivencias? Sí, no sé de dónde salen, supongo un poco de la necesidad que tiene uno de expresarse y de comunicarse. Eh, Muchas de estas historias aparecen colegas, figuran los colegas que seguramente algunos nos están escuchando. Y este libro fue editado en México durante la cuarentena, durante la pandemia, durante el encierro de tanto tiempo. En ese momento pude aprovechar el tiempo para recopilar estas historias que muchas ya estaban escritas, pero debían ser como reformuladas un poco porque fueron escritas algunas en redes sociales, otras yo la tenía en diferentes cuadernos, otras en el celular, otras en una computadora. Entonces, el trabajo que me dispuse a hacer fue juntarlas, reunirlas y darles forma también, modificarlas para que entren dentro de un formato de libro. Así que básicamente fueron historias que fueron surgiendo y me vi en la necesidad, no sé por qué, de compartirlas. Y una pregunta aquí. Tú, cuando decides hacer este libro y empiezas a generar todo este contenido, ¿no? A recolectarlo en una botella antes de ordenarlo, ¿qué orden? ¿Tú lo pones en orden cronológico? ¿Tienes algún armado específico? No sé si le puedas contar, ¿no? A los que nos están Sí, viendo, ¿cómo fue este proceso? bueno, el proceso de armado del libro empezó siendo cronológico y después me di cuenta que podía llegar a ser mucho más interesante si no lo era, si tenía otro tipo de relación entre las historias. Entonces empecé como un rompecabezas a desarmar ese orden cronológico y creo que le dio mayor profundidad al relato, mayor interés o creo que es una forma de contar las cosas que a mí me resulta un poco más atrapante que si fuera todo lineal. Entonces empecé a modificarlas como un pequeño rompecabezas y ese es el orden. No tiene un orden estricto cronológico o geográfico según las regiones que fui transitando, sino que es un poco aleatorio eh, y, y, depende un poco de varios factores, cómo fue que decidí interconectar esas historias. Pero eso lo dejo a criterio del lector. Claro, podríamos decir que es totalmente aleatorio, también un poco conforme tú ibas avanzando, ¿no? Porque para algunos que nos escuchan quizá no saben que Damián no tenía una ruta preestablecida. En realidad iba avanzando conforme iba teniendo intereses o orquestas o personas lo iban invitando. Y eso justamente era lo que nos iba poniendo muy al tanto, ¿no? De cuál iba a ser el siguiente paso de Damián.
y estar muy atentos a eso. No sé si nos podrían leer alguna otra historia y nos podrían comentar sobre esa historia. Cuando quieras, Esteban. La que quieran, vamos. Esta está cerquita de la anterior. Es cerquita físicamente en el libro, ¿no? Y en Sí, tiempo también, en Damián, más tiempo o menos. también y geográficamente también. 7 de agosto de 2017, Paracho, México. Llegamos a Paracho, un mítico pueblo entre las montañas michoacanas mundialmente reconocido por la calidad y cantidad de constructores de guitarras que lo habitan. No menos de 2000, según dicen los censos. Desde que pisé México, todo el mundo me habló de Paracho y afortunadamente nuestro arribo al pueblo coincidió con la feria anual. Conciertos, desfiles, concursos, una gran fiesta con la particularidad de que todo está relacionado con la guitarra. Apenas llegados, buscaba un lugar tranquilo donde dejar mi casa. La sombra de cualquier árbol hubiera estado bien, pero fueron pasando las calles y la pequeñez del pueblo, junto a un mal cálculo, hicieron que me hallara en el centro con paso cerrado a la circulación vehicular y por el tamaño del Mercedes resultaba imposible dar la vuelta. Un oficial de tránsito me sugirió a gritos que siguiera recto atravesando el paso peatonal hasta la salida. Él me acompañaría. Se trepó a la puerta del señor Mercedes, dejando un medio cuerpo hacia afuera, y después de 3 cuadras esquivando angustiosamente puestos de comida, carros y gente, el oficial, comunicándose con otros por radio, me dijo que ya no tendríamos paso. No podíamos doblar ni podíamos seguir. La única opción ahora era dejarlo en medio de la fiesta hasta que desarmen los puestos. Pero dejarlo en medio de la muchedumbre enardecida por el alcohol no me pareció una buena idea. Me bajé para analizar la situación y entre el griterío propio de la fiesta apareció otro oficial, que suponiendo mis rasgos extranjeros me habló en un forzado y muy mal inglés. Le expliqué en perfecto castellano que no estaba entendiendo lo que quería decirme. Entonces intentó mejorar su inglés. Después de un análisis exhaustivo, mi conclusión fue que podía sacarlo marcha atrás, meterlo doblando de culata en la calle angosta y regresar por donde llegué. Pero necesitaba las indicaciones de los oficiales, porque mis espejos laterales son pequeños y no tengo ningún tipo de visión trasera. Una vez todos de acuerdo, comencé la maniobra en medio del gentío que observaba, algunos sacando fotos y otros filmando, pero nadie me daba ningún tipo de indicación. Y los oficiales habían misteriosamente desaparecido. Estaba solo en el medio de una multitud que se limitaba a observar. Fueron 3 cuadras marcha atrás, esquivando puestos de comida, carros y gente, para luego, entre 2 postes, meterlo doblando de culata en la angosta calle para poder regresar por donde vine. Todo en una sola maniobra, sin tener que recalcular y sin nadie que me guiara. Fue la mejor maniobra en mi corta pero experimentada vida como camionero, y ningún amigo, ni colega, ni familiar, ni amante estuvo ahí para observarla. Una lástima. Se hubieran sentido orgullosos de mí. Gracias, Esteban. Una maravilla. ¿Qué decir sobre Paracho? Paracho es como realmente el realismo mágico. Es un pueblo increíble. Alfredo, supongo que vos lo conocés mejor que yo, que ha sido más veces que yo. A mí no deja de sorprenderme. Es algo realmente increíble. Tiene mucha magia y me encantaría poder volver. Claro, sí, Paracho es un lugar maravilloso, ¿no? Yo creo que no cualquier laudero que estamos fuera de ese lugar, cada que vamos nos sigue sorprendiendo. Hay gente impresionantemente capaz, ¿no? Técnicamente, creativamente. Eh, yo, los conocidos que tengo, siempre trato de invitarlos, ¿no? A Paracho. La última vez que fui, justamente fui con Maggie, mi esposa, con Julio Aja, eh, y en la fiesta, ¿no? Entonces, me sumergí mucho en tu historia porque la fiesta es un momento mágico, ¿no? Es Es una increíble semana realmente. donde
Claro. Me parece, tú estuviste toda la semana de la fiesta, ¿no? De Paracho. Sí, sí, estuve toda la semana, de casualidad prácticamente de lo que fue la feria, el desfile, el concurso de guitarras. Tuve realmente mucha suerte en caer justo para esa época y realmente fue increíble. Tanto lo que decís como la calidad de los luthiers que trabajan ahí, de los lauderos, de los constructores de guitarra, y más allá de eso, además de la atmósfera que rodea al pueblo, que sea un pueblo tan pequeño y con tantos constructores de guitarra, y a la vez que sea el pueblo que es, rodeado de montañas, en un lugar increíble, tiene demasiada magia. Es, Y, todo el mundo me hablaba de Paracho, como escribí ahí, ni bien entré a México. y cómo te trataron? ¿Cómo fue tu interacción en Paracho con el camión? ¿Cómo fue la interacción de la gente, de los constructores? Me imagino que tuviste muchas visitas guiadas en tu museo rodante. Excelente, excelente, la pasé. Fui 2 veces en realidad. Una vez fui con el camión y con otros colegas lauderos de México, de la Ciudad de México y también de Michoacán. Fuimos con ellos, recorrimos un montón de colegas, de talleres, y me recibieron realmente muy bien, pero muy bien. Y estoy muy agradecido con el pueblo en sí, con los colegas y con todo lo que he podido vivir y ver y experimentar en ese pueblo. Y después la segunda vez dejé el camión creo que en Querétaro, sí, en Querétaro, y fui en un camión de línea y también me quedé ahí en una casa que me ofrecieron con otros colegas diferentes que no había conocido antes y que seguí aprendiendo y compartiendo con ellos y espero poder volver. Realmente Paracho es uno de los lugares que uno siempre quiere volver. Totalmente. Qué buena historia y gracias por compartirnos en el marco del encuentro Música Madera Laudería en México estas historias de estos lugares tan representativos en la laudería del país, ¿no? No sé si nos puedan leer otra historia y poder... La que quieran. poder- Estoy acá disponible para ustedes. La que vos Por quieras, favor, Esteban. Esteban. Yo elegí las 2 anteriores, esta elegí la voz. Eh, bueno, voy a leer una historia que... a ver. Bueno, es difícil elegir. Les confieso, tengo una hija de 8 años que leyó está leyendo el libro, Damián, Elena, que Ah, tiene mira qué 8 bueno. años y le encanta. Y le causa un nivel de risa, pero de carcajada, la historia de tu diálogo con el policía en California, creo que es. En Texas, debe ser No, en en la entrada a Texas. Estados Unidos. Exacto. Le da mucha risa esa historia. No la voy a leer a esa, Es difícil leer esa porque... porque es como un diálogo, entonces Sí, es pero vos sabés compleja de que ella interpretar a una sola voz. estaba acostada en su cama leyendo el libro y viene desesperada y me dice, papá, papá, escucha esto, riéndose, y me lee la historia así, el diálogo de pe a pa, muy, muy gracioso. Qué Pero voy bueno, a leer una... realmente me encanta Esteban y muchas gracias por compartírmelo porque es el mayor agrado que me da de algún lector es cuando dicen que se rieron, porque nada, es una muy linda sensación generar risas. Sí, a mí me generan tanta risa como emoción, es muy poderoso el libro a nivel emocional en general, ¿no? De manera que, sí. Eh, Voy a leer una historia que tiene como uno de los temas que tiene esta historia, es un tema que yo sé que para Damián es importante, que es el fútbol, digamos. En muchas historias aparece el fútbol, en varias historias, pero voy a leer una que tiene que ver con un club del cual es hincha y del cual yo también soy hincha. Eh, Y además me acuerdo bueno, de una historia que contó el escritor italiano Alessandro Barico, que pareciera que Damián, no sé si lo leíste, Damián, a Barico. No, no lo tengo.
Bueno, pero parece que sí, que lo hubieras leído mucho. Barico es un escritor italiano que tiene varias novelas y tiene un libro donde sencillamente se pone a escribir como si se pusiera a hablar, ¿no? En una mesa de café o tomando un vino, y simplemente discurre de manera relajada, de manera despreocupada, y allí cuenta en una historia que vino a la Argentina en ocasión de la Feria del Libro, y él había leído de un montón de gente nerd inglesa que una de las cosas que había que ver antes de morir era un clásico entre River y Boca. Y le habían hablado del estadio de la Bombonera, que es el estadio Boca Juniors en Buenos Aires, en Argentina, como un lugar así mítico. Y fue un martes a la mañana al estadio de la Bombonera, Alessandro Barico solo. Quería conocer la Bombonera. Conoce el estadio, no había nadie, al lado estaba el Museo de la Boca, y cuando entra, hay una gigantografía enorme de Maradona con la camiseta de Boca, y él lee abajo un verso que interpreta que es un fragmento de un poema, que dice: barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste? Y le pregunta a Guillermo Piro, que es un escritor argentino que fue el que lo trajo a Barico a la Feria del Libro, de quién es ese poema, o de quién es el verso de ese poema. Entonces Piro le explica que es el relato de un relator uruguayo, argentino, que es Víctor Hugo Morales, del gol de Maradona a los ingleses, y Barico dice: lo quiero conocer. Y tuvo la suerte ese fin de semana de que justo jugaba River y Boca. Entonces lo llevan a Alessandro Barico a la cabina de transmisión de la Bombonera en el clásico River y Boca, y el tipo ve ahí todo lo que pasaba y no lo podía creer, ¿no? Y estoy buscando, Damián, ¿no te acuerdas en qué página está, Damián, la de Curumaní? Ahí la busco. Decime que ganamos ese clásico, Esteban. Sí, sí, lo ganamos. Genial. Sé que Era lo te más importante. preocupa especialmente. Ahí te la estoy Pero buscando. mientras van encontrando nada más el Acá está. capítulo, voy a leer algunas de las Aquí lo encuentro. Sí, sí, Alfredo. Adelante, que perdón. nos están publicando aquí. Mandan muchos saludos a Damián, ¿no? Y muchas felicitaciones por el libro, por el viaje. Pablo Arboleida, muchos saludos, Damián, querido, papachos. Pablo Alfaro, saludos. Julio Aja, saludos. Luis Arturo también. Fernanda Tomi también. Y tengo aquí una Elia Valdovinos también, muchos abrazos. Gracias por comentar y revivir. Mucho amor y admiración a tu trabajo, a tu forma de ser y sobre todo de escribir. Y Muchísimas tenemos gracias a todos. una pregunta de Álvaro Torres, comenta desde Facebook Live. ¿Qué te gustaría conseguir a ti del libro? ¿Qué pregunta? ¿Qué me gustaría conseguir a mí del libro? Creo que generar emociones más que otra cosa, porque no es un libro técnico, no van a encontrar cuestiones técnicas de laudería, ni tantas cuestiones tampoco históricas, si bien hay algunas pequeñas cosas, pero no es un libro en el que uno se pueda quizás informar o aprender determinada cuestión técnica o histórica, sino que es más un relato de vida, supongo. Entonces, dentro de cualquier vida hay distintas emociones y distintas facetas. Entonces, es como dar un recorrido a esas distintas facetas. Si bien lo que dije anteriormente es que me encanta que pueda causar risa, también me gusta que pueda causar otro tipo de emociones, además de la risa, de darle como una profundidad. Entonces, creo que eso es lo que me gustaría lograr. Gracias. Si quieren, no sé si ya encontramos la historia para poderle darle Sí. seguida. Estamos aquí. 29 de noviembre de 2016, Curumaní, Colombia. Cruzar la cordillera de los Andes no fue nada fácil, pero cruzar las cordilleras de Colombia resultó mucho más complejo. Si bien la altura no es tanta, la inclinación es mayor, los caminos son más angostos y el calor colabora a subir la temperatura del motor. Atravesando un pequeño pueblo de montaña intentamos esquivar un camión que venía de frente y nos incrustamos en un poste de hierro al costado de la carretera.
puesto ahí justamente para que los vehículos no se incrusten en las casas. La situación fue bastante complicada. No fue un choque de costado, sino que el hierro extrañamente quedó entre la rueda y el guardabarros, dejando al señor Mercedes inmovilizado y cruzado en la carretera, bloqueando el paso a los demás vehículos en ambos sentidos. Extrañamente nadie se quejaba, por el contrario, se bajaron de sus autos y camiones para colaborar con nosotros y poder sacarlo de allí, todos a los gritos, unos indicaban para un lado, otros para el otro y algunos se empujaban innecesariamente para intentar colaborar con la fuerza del motor. Pasaba el tiempo y no se podía. Yo transpiraba. La copilota estaba abajo guiando con la muchachada, hasta que se pusieron de acuerdo en que después de algunos movimientos se debía hacer fuerza hacia adelante y saldría. Entre el olor a quemado del embriague, escuché los gritos de alegría, señal de que finalmente había salido. Pude avanzar unos metros y esperar a la copilota que venía corriendo con un gran pedazo de chapa que resultó extirpado en el asunto. Hasta ahí habíamos llegado. El día no daba para más. Buscamos un lugar en el pueblo donde parar y nos quedamos. Salí a caminar un rato para despejarme un poco y vi un bar futbolero con gente alrededor de un televisor. No podía creer el nombre del bar. Me acerqué y descubrí que estaban viendo un partido del América de Cali, que era el último cotejo del torneo de Segunda División. Si el América ganaba, volvería a Primera, lo que hacía por demás de importante y emotivo el encuentro. Lamentablemente, yo conocía muy bien de esos asuntos. Pedí una cerveza y me quedé mirando. En el entretiempo le pregunté a uno de los muchachos la razón del nombre del bar y me presentó al dueño, quien me explicó que había sido fundado por su padre, fanático hincha del América, y el nombre había sido puesto en honor al vencedor de 2 finales a su equipo. Qué distintos somos, pensé. En Argentina los rivales vencedores merecen el odio. Aquí el respeto. El partido siguió. El América logró su ascenso con un gol del Tecla Farías, argentino también él. Y a mí ya no me dejaban ir de allí. Entre lágrimas de alegría me invitaban rondas y rondas de cervezas y aguardientes. Ya de noche y medio mareado, en medio de los festejos, caí en la cuenta de que había salido por unos minutos y habían pasado ya varias horas. Volví a casa poniendo el piloto automático y me encontré a la copilota entre la furia y la preocupación, reclamando que no sabía qué me había pasado. Intenté explicarle lo sucedido, pero ella no entendía razones, y en la emoción alcohólica yo no podía entender cómo no se conmovía al escuchar que el bar se llamaba River Plate. Gracias, Esteban. Maravilla. Bueno, el libro fue hecho en México, pero fue impreso en Argentina. Entonces, actualmente estoy distribuyéndolo en Argentina y se me complica un poco suplir a los pedidos extranjeros, un poco por esta situación de pandemia y de aduanas cerradas. Pero planeo imprimirlo también en México y cuando esto suceda voy a poder distribuirlo entre los grandes colegas mexicanos que son varios y buenos amigos los que me lo están reclamando. Así que ténganme paciencia que espero que todos los que quieran leerlo puedan tenerlo en sus manos pronto. Lo estamos esperando ansiosamente. Dos situaciones me salen aquí. Bueno, la primera es un comentario. Maravillosa voz, la de Esteban. Me recuerda la voz de ciertos locutores que acompañaban en el camino de casa a la prepa en la madrugada, en aquellos años 90 en Coyoacán, escuchando Radio UNAM, Radio Educación. Ojalá también puedan sacar un audiolibro con tu voz, dicen por ahí. Claro, no sé si van a... No me sale el mexicano, no me atrevería a imitar me parecería una barbaridad, digamos. Aparte, yo como profesional de la voz, como locutor, también hay un recurso que es el neutro, con el que no estoy muy de acuerdo, porque es hablar todo así como simulando una especie de no pertenencia a ningún país, pero bueno, agradecido por el comentario, Alfredo. Ya.
La verdad que es un Em, honor tenerlo a Esteban con nosotros y a todos les recomiendo que lo sigan y que escuchen su programa, que es realmente muy interesante, de Radio Universidad de Rosario, que se puede escuchar de forma online en cualquier parte del mundo. Muchas gracias, Dami. Muchas y, gracias. y- y yo estoy de acuerdo, la verdad que muy buena voz. Yo también me echaría el audiolibro. Además de leerlo, por No estaría supuesto que mal, ya es estoy una buena esperando el idea. libro Es aquí una lo buena tengo. idea. Este, y la otra, no sé si tengamos por ahí alguna historia. Mandan saludos a Baco, por supuesto, también. eh, Personaje tan querido de muchos de nosotros en estas historias. Por ahí tendrás alguna historia que tenga que ver con este buen amigo. Con Baco hay muchas historias que tienen que ver con Baco. Eh, a ver, Si podemos elegir dame alguna. 2 minutos que le transmito a Esteban, a ver. ¿Cómo no? Puede ser, hay 2 historias con Baco que están, hay 3 historias con Baco y México. Vamos a elegir una de Baco en México. O alguna otra que te parezca No, Es muy que te vamos difícil. con una de Baco. Hay varias historias. Página 143, Esteban, por favor. Perfecto. Aquí estamos. Cancún, México. ¿Vamos con esa? ¿Eh? Dale, es cortita. 23 de abril de 2017, Cancún, México. Resulta que ayer paramos a pocos metros del maravilloso mar Caribe mexicano, en una zona bastante exclusiva, donde toda la playa está ocupada por cientos de hoteles. Los pocos accesos públicos a la playa son ocupados por montañas de algas que máquinas y trabajadores acumulan ahí para despejarles la vista a los huéspedes de tales hoteles, lo que genera un espantoso olor a podredumbre que inevitablemente hay que atravesar para llegar de forma pública y gratuita al paraíso. No se permiten perros en esta playa, pero, dado el calor, nos arriesgamos a una multa para que ellos se refrescaran un poco y, como casi no había gente, decidí sacarle la correa a Baco para que corriera libremente y se tirara de cabeza al agua turquesa cristalina. Pero lo primero que hizo fue correr en sentido contrario y posarse con sus 4 patas sobre una reposera blanca de lujo de un hotel blanco de lujo y ponerse a cagar ahí arriba, como diciendo, me cago en tu lujo y te devuelvo el favor. Qué simpático perrito. Ahí fue una de Baco. Es un perro inspirador de historias, la verdad, porque comete muchas insensateces y quizás por eso sea querido. ¿Cómo fue o cómo ha sido tu viajar con Baco? Yo admito que veía las fotografías, ¿no? Te veía con Baco y me imaginaba un perro un poco más pequeño, ¿no? El momento que pude conocerte en el camión y conocer a Baco, es un perro, vamos, no enorme, pero es un perro grande, que es un perro inquieto también, ¿no? Parece ser hasta cierto punto amoroso. Probablemente tú nos digas que no, porque ya también nos cuentas varias historias de peleas que han tenido y que se ignoran y que tienen situaciones pues, de compañerismo, ¿no? De este viaje. ¿Cómo es tu experiencia con un compañero así? Es como, no sé si decir que mi alma gemela o algo parecido. Yo no puedo estar sin él mucho tiempo y él supongo que sí puede estar sin mí, pero es una relación de amor-odio constante en la que sobre todo me siento muy acompañado por él. Empecé el viaje con él y sigo estando. Tiene 12 años, pero es un cachorro eterno, tiene como mucha energía y, y muchas locuras que vaya uno a saber de dónde va sacando y cómo va modificando las cosas a las que le tiene miedo, las cosas a las que le tiene furia. No sé qué le pasa
por la cabeza a ese perro, pero realmente es un gran compañero. Ha sido un gran compañero durante todo el transcurso del viaje y lo sigue siendo afortunadamente en mi vida. Tuvo muchas situaciones de riesgo en las que estuvo a punto de abandonar este viaje, pero siempre vaya uno a saber cómo o por qué las ha podido siempre sacar adelante. Gran personaje dentro de tu viaje y dentro de tus historias. Aquí en la portada que podemos ver se encuentra Baco, ¿no? Que está cabalgando una especie de quimera, ¿no? Bueno, no tenemos ya mucho tiempo, lamentablemente se nos está terminando. Me gustaría, Damián, no sé, ¿qué más puedes abordar? ¿Qué nos puedes contar de tu libro? ¿Cómo nos invitas hacia su lectura? Creo que solo se puede invitar, pero nos gustaría que tú dieras unas palabras. Sabemos que vamos a encontrarlo en México en la brevedad posible, ¿no? Pero ¿qué nos podrías decir? Yo lo que voy a hacer es trasladar esta pregunta para Esteban, que creo que la puede contestar mejor que yo y de una forma un poco más, ¿cómo se diría? Subjetiva o objetiva en realidad. No sé si lo va a poder hacer de forma objetiva, pero más que yo seguramente. Me parece que nos podría contar muy bien la hija de Esteban, al parecer, sobre el libro. Pero Esteban, por favor, coméntanos. En otro encuentro le hago leer la historia que a ella tanto le gusta y que también lee, por cierto. Voy a recoger el guante de esta forma de desentenderse de la pregunta de Damián. Yo lo que vengo notando hace muchos años, yo trabajo en comunicación, ustedes también, digamos, de algún modo, más allá de que el terreno en el que se desenvuelvan de manera laboral o específica tenga que ver con la escritura, la literatura, la publicación, en el caso de Damián con la lutería, pero digo, hay un libro que lo releí hace poco y que me generó mucha inquietud porque me parece que nos está diciendo cosas hoy más que cuando se publicó, que es un diálogo que transcribieron de dos franceses, dos pensadores que se sientan en una mesa de bar, le ponen un grabador, después transcriben eso, desgraban y publican el libro. Ellos son Philippe Breton y David Le Breton, y el libro tiene como título La palabra y el silencio y la palabra contra los excesos de comunicación. A mí me parece que estamos asistiendo en este tiempo por un fenómeno de redes sociales, de medios de comunicación, de también, al menos en la Argentina, un nivel de descrédito, de desprestigio y de degradación de los medios de comunicación, a un fenómeno que es la dificultad para discernir entre el contenido y el vacío, para discernir entre el ruido y la palabra. Entonces es como que todo tiene un mismo sentido, todo tiene un mismo color, no hay relieves, no hay matices y no hay nada. Y el encuentro con las historias de Damián, con la palabra de Damián, me parece que vienen a dar un sentido de frescura, y eso no tiene un propósito alguno. Me gustó la pregunta que le hiciste, Alfredo, con respecto al objeto del libro, ¿no? O al propósito del libro hace un rato. Y me interesa esta dimensión justamente inútil que tiene de por sí necesariamente la literatura, porque esto es literatura. No hay aquí una serie de informes acerca de la lutería, ni hay un diario que le pueda servir a un viajero, nada. Es simplemente un diario de viaje, con el género que sí tiene que ver con una dimensión literaria, que es la crónica, que la crónica es una maravilla, porque es un despliegue de experiencias, y en el caso de Damián, a mí me parece doblemente interesante el hecho de que la mayor parte de los escritores apela a la imaginación para escribir, para componer, para escribir sus historias. Y allí, bueno, se construyen las ficciones y las historias más impresionantes de la historia de la literatura universal. Pero Damián estuvo ahí.
Digamos, Damián metió las patas en el barro, le envenenaron al perro, se le quedó el camión en el medio de la montaña nevada en Canadá, discutía con los guardias, chocó, lo ayudaron, probó comida, se descompuso, se peleó con su pareja, estacionó el Mercedes en cualquier lugar, ganó plata, perdió plata, conoció, recogió manzanas en un campo en Canadá para trabajar. Digo, ha vivido la experiencia. Hay un poema de Julio Cortázar, no sé si ustedes lo recuerdan, ese poema de escritor argentino, que es para leer en forma interrogativa. Es muy breve, lo voy a buscar de manera así como muy arrojada, abusando de la disponibilidad del tiempo, ¿no? Pero Sí, sí, podemos, sí, perdón que te interrumpa, Esteban. Podemos ir cerrando con esto. Nos quedan unos 2, 3 minutitos todavía, entonces vamos a cerrar cómo no. esta. Cuando conocí el libro de Damián, me acordé de este poema, que se llama Para leer en forma interrogativa. Has visto, verdaderamente has visto, la nieve, los astros, los pasos afelpados de la brisa, has tocado, de verdad has tocado el plato, el pan, la cara de esa mujer que tanto amás, has vivido como un golpe en la frente el instante, el jadeo, la caída, la fuga, has sabido que cada poro de la piel, sabido que tus ojos, tus manos, tu sexo, tu blando corazón, había que tirarlos, había que llorarlos, había que inventarlos otra vez. Ese es el poema. Bueno, muchas gracias a todos, un placer. Gracias, Muchísimas Esteban. gracias, Esteban. Gracias, Gracias por Alfredo. Gracias, Damián. Gracias a los dos por estar aquí, por acompañarnos en este 7º Encuentro Música Madera Laudería. Les recuerdo que esta presentación se está grabando, va a quedar arriba para que la puedan ver en redes sociales. También se va a presentar en Argentina Resuena, que es un evento hermano también allá en Argentina. Tenemos un concierto después de esta presentación. Y una conferencia de Antonio Torres después de este concierto. Entonces los invitamos a todos los que nos están escuchando a seguirnos acompañando en los eventos que hay en este encuentro. Muchas gracias a los dos. Un placer. Gracias. Séptimo encuentro, Música, Madera, Laudería, Puebla 2020.